En Farmacias Los Hidalgos atendemos cada detalle. Por esto, cuidamos del manejo de cada medicamento garantizando su integridad para brindarte seguridad y confianza. Contáctanos por teléfono, por WhatsApp, en nuestra página web o en nuestro Instagram @Farmacias Los Hidalgos. Farmacias Los Hidalgos, desde 1975, brindando atención farmacéutica confiable. Si buscas los más altos estándares en maderas, laminados y terminaciones, Fins es tu respuesta. En nuestra tienda tienes el más amplio portafolio de productos para que tu ambiente quede tal como lo imaginaste y lo soñaste. Ofrecemos entregas locales y regionales para tu comodidad. Si tu fin es la calidad, Fins es tu material. Descubre más en Maderas Ibéricas. Con Lexus tú eliges convertir el lujo en una experiencia personal. Lexus te brinda una combinación de diseño sofisticado, rendimiento excepcional y atención al más mínimo detalle. Lexus ofrece vehículos de lujo, sedanes, SUVs e híbridos, toda una gama de productos que te brindan una experiencia de conducción única e inigualable. Delta Comercial. En Banco Proamérica contamos con un servicio cercano, productos innovadores y respuestas ágiles. Y si eres como yo, que no te gusta ir a una sucursal, nos enorgullece contar con las mejores plataformas digitales, siendo pioneros en billeteras digitales para tarjetas de crédito y débito, apertura digital de cuentas y tarjetas de crédito, Alicia, nuestra chatbot de atención rápida y precisa, y desembolsos Credit Plus a través de nuestra app. Descarga nuestra app Proamérica en Play Store y en Apple Store. OneMax transforma tu empresa con productos innovadores, confiables y escalables, ofreciendo internet, voz, conectividad y ciberseguridad. Todo esto complementado con valores agregados como ráfagas, OneCare, doble disponibilidad, entre otros. Visita la página web onemax.com y sus redes sociales en OneMaxRD. OneMax, el internet oficial de los pesos pesados. Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios Pesos Pesados. Óyeme, se está acabando esta temporada ya. Ay, Queda poco. queda poco. Queda poco, pero yo creo que Vamos a sacar el jugo. vamos a sacar el jugo. Estamos en eso, esa es la actitud. Oye, hemos tenido, la verdad que ha habido un feedback súper positivo Sí. con el episodio de Don Rodolfo Hueje. No, que ese episodio, eso para mí fue next level. Ya hay gente que me está escribiendo que quieren hacer una película. Sí, sí. A mí me gusta no venir. A veces, por eso mismo, porque lo veo y como el espectador. Me siento en mi YouTube, ahí en la televisión. Bueno, te lo viste full como Sí, escritor. exacto. literal. Y me tiro mi novela. Y eso sí era una novela. Eso parecía serie de Netflix. Sí, no, definitivamente. Definitivamente. Y nada, ya por ahí, bueno, en 2 semanas ya vamos a ir viendo los resultados de las becas pesadas. Correcto. Como dije en el último episodio, o en uno de los últimos episodios, que fueron, bueno, estamos en 3 dígitos de solicitudes. No, la gente puede tapar eso. O sea, yo creo que yo recibo en mi personal, o sea, además de lo que recibimos en peso pesado, o sea, gente, o sea, muy interesada. No, chulísimo. Bueno. Anímense, señor, le queda poco ya. Bueno, a pesar de que ya estamos casi en el final, seguimos con pesos pesados. Pat. Correcto, claro. O sea que, ¿tú estás contenta? Yo siempre estoy contenta. Estaba en una reunión ayer que me dijeron, ¿estás contento? Y yo, bueno. Pero nada, hoy tenemos un tema yo creo que súper interesante. Yo creo que Javier va a estar muy contento porque es un tema que le gusta, le apasiona. ¿Qué significa eso? Que vamos a hablar de bebida. Cerveza, bebida, emprendedurismo. Sí, y para el que no sabe, Javier es un amateur. ¿Cómo se dice eso? Homebrewer. Un homebrewer. Él hace su propia cerveza. Así, allá el trabajo no me da tiempo. No, Bueno. pero bueno, vamos a dejarlo abierto la opción. Eso yo creo que es como el pan, que te sale más fácil comprarlo que hacerlo. Bueno, mientras tanto vamos a hablar con los pros, con los pesos pesados, ¿verdad? Claro. Entonces, para eso tenemos aquí el señor José Jiménez, director general y curioso general de United Brands. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y yo me considero más que un peso pesado, un viejo pesado me considero. Pero que va a estar fit. Oye, el primer invitado que viene en Tichel. Sí, ey, muy bien. Pero bien. Yo tenía otra camisa y me dije, no, yo me voy a quedar con esta manga corta. Sí, claro. Bueno, como dije, Javier, un tema que te gusta mucho. Ya tenemos aquí al director general de United Brands. Pero antes de hablar de United Brands, queremos hablar de usted. ¿Cómo se llega a esta industria? ¿Cómo te llega? ¿Cuáles son sus primeros pasos profesionales? ¿Cómo fue la crianza? ¿Cómo inicia esa vida? A nosotros nos interesa mucho y lo hablamos en varios episodios. Entendemos que hay una gran importancia en esos primeros 20 años de la vida que ayudan a que el ser humano en general se forme y salgan incluso
ambiciones, que uno se va formando, Ideas. cultura, Ideas, miedos, valores, todo. valores, Claro. todo. O sea que, nada, ¿cómo arranca eso? Bueno, yo nací en 1967, estoy rumbo a los 58 años, en Gascue. Vengo de una familia de 5 hermanos, yo soy el cuarto. Tengo un hermano mayor, 2 hermanas mayores y un hermano menor. Yo he sido un privilegiado desde que nací. Yo he tenido mucha suerte. Y la primera fue en la familia que me tocó. Mis padres ambos vienen del campo, lo que se llama el interior del país. Mi padre nació en Puerto Plata y mi madre nació en Moca. En mi niñez, yo tuve el privilegio de poder pasarme los veranos en la finca que tenían los padres de mi madre, o sea, mis abuelos maternos. Y ahí yo aprendí muchas cosas que me han servido toda mi vida. Mi abuelo era una persona que no sabía leer ni escribir, pero fue una persona muy exitosa. Y él compensaba esa laguna que tenía, que no podía comunicarse por escrito y tampoco podía aprender mucho, con trabajar. Mi abuelo literalmente se levantaba, y mi abuela también, se levantaban los dos a la misma hora todos los días, de lunes a domingo, a las 4 de la mañana. Wow. Empezaba a prepararse, ya a las 5 de la mañana mi abuelo iba a supervisar lo que era una de las actividades que ellos hacían en la finca, que era la ganadería de leche. Iba al establo a supervisar la productividad de las vacas, que todo estuviera bien desde el punto de vista de salud, que los empleados estuvieran haciendo lo que tenían que hacer. Luego, en las mañanas, iba y supervisaba la parte agrícola. Generalmente tenían sembradíos de arroz, de plátano, eventualmente piña. Y yo desde muy chiquito, desde que tengo memoria exactamente, iba al campo y me pasaba literalmente el verano. O sea que 3 meses de mis primeros 10 años o 13 años de mi vida, yo me lo pasaba aprendiendo del trabajo, aprendiendo de cómo el empresario puede impactar socialmente a la comunidad donde está haciendo su actividad. Y eso me enseñó también la importancia que tiene la familia como soporte del desarrollo integral del individuo. Porque como ellos vivían en el campo, ya mis padres vivían aquí en la ciudad, nosotros también íbamos a celebrar su cumpleaños, que el Día del Padre, que el Día de la Madre. Y generalmente iban todos los hijos de mis abuelos y obviamente sus parejas y sus hijos. Y se hacía una actividad muy bonita. Entonces ahí, obviamente, como cualquier otra familia, reíamos, hablábamos y comíamos muchísimo. Y la finca tenía la particularidad que literalmente tú te sentabas a comer y más del 50% de lo que tú te comías ellos lo producían. Porque mi abuelo se encargaba de la parte más de escala y mi abuela ya más de las cosas pequeñas. O sea, mi abuela criaba cerdos, conejos, gallinas. Entonces, literalmente, si ibas a comer huevo, era mi abuela que lo producía. Si te ibas a comer pollo, era ella que lo producía. Si ibas a comer carne de vaca, era mi abuelo que lo producía. Si ibas a comer arroz, que prácticamente se comía arroz, era mi abuelo que lo producía. Y así nosotros nos criamos, no solamente yo, sino también mis hermanos, yendo a la finca. Mis padres, las 2 familias se conocían. Mi papá fue el único hermano entre 11 que fue a la universidad. Él se graduó de abogado, ¿cómo se llama eso? Derecho. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tuvo muy buenos profesores, incluyendo el expresidente Joaquín Balaguer y juristas muy connotados de esa época. Él creo que fue en el año 54 que vino aquí a vivir a la ciudad y nunca retornó a Puerto Plata. Fue una persona muy buena. Mi padre trataba en cada momento de hacer lo correcto. No solamente moralmente, sino también legalmente. Como era abogado, y tenía un corazón tan grande
que mi papá, en muchas ocasiones, en 2 ocasiones específicamente, él compraba terrenos o finquitas, o sea, terrenos pequeños, no con mucha escala, cerca de la ciudad. Él no sabía mucho de la producción del campo, pero le cogía que él era campesino y todo lo que ganaba en su negocio, que le voy a comentar ahora, prácticamente lo mal invertía en la finca paterna que él se la compró a los hermanos. Entonces él iba y venía de Puerto Plata. Una cosa muy ineficiente, pero el tipo traía quesos que se lo hacían en la finca y lo vendía aquí en Santo Domingo. Estamos hablando de los años 70. Okay. ¿Pero él ejercía el derecho mientras tanto también? No, ¿O no? mi papá ya había empezado un emprendurismo. Él trabajó primero cuando se graduó en el Banco Central, en el Departamento de Cuentas Internacionales, y luego pasó a trabajar al Citibank. Okay. Y en el Citibank también trabajó en el área de negocios internacionales. Y de ahí entonces el mismo banco le dio un préstamo y adquirió una estación de combustible que estaba en la Avenida Venezuela, en el Ensanche Osama. Y con ese negocio él pudo financieramente sustentar la educación de sus hijos y gastar muchísimo dinero en la finca. Él no sabía de eso. Una buena inversión y una aparentemente no tan buena. Sí, correcto. Entonces, obviamente yo con la experiencia que traía del campo, viendo la importancia que tiene el trabajo y el impacto que tiene el individuo, y tener también la dicha y la suerte de que mi padre primero empezara a emprender y luego mi madre, que mi padre no quiso que ella trabajara y ella quería, entonces empezó a emprender desde la casa. Sí, mi mamá también. El primer negocio, que lo recuerdo perfectamente, fue una farmacia que se llamaba Yudelka, como se llama la mamá de Gabriela, que está aquí, mi sobrina. La farmacia no fue muy bien, parece como que no había una buena actividad de comunicación y de marketing. Y cerró, no sé cuánto duró operando, 18 meses, 2 años. Luego viene un tío mío, mi tía se casa, mi tía Roselena, y el esposo, que era dominicano-americano, viene a vivir aquí a República Dominicana. Entonces el tipo era un vendedor innato y mi mamá sabía coser. Entonces se les ocurre que van a crear una marca de ropas. Pero a Rafael, que era el esposo de mi tía, empezó a trabajar en una empresa ya como gerente de ventas de esa compañía. Y obviamente no le dedicaba mucho tiempo a la venta y el negocio tampoco prosperó. Entonces nos mudamos en el año 74, 75 a una casa. Nosotros vivíamos en Gascue en unas casas que eran como dúplex. Y habían 4 familias ahí, nosotros vivíamos. Yo también me asusté, yo dije, ¿dónde la casa? Sí, no. Que nosotros nos criamos en Gasco, en una casa dúplex. Sí, entonces la de nosotros estaba en la calle José Joaquín Pérez. Entonces, y teníamos una crianza de gusanos, en el chino, doblando la esquina ahí. ¿Una crianza de gusanos? Sí, yo y mis hermanos. ¿Cómo Sí. así? O que íbamos a una mata de almendra grandísima que tenía un chino que vivía al doblar de la casa. Ajá. Y ahí nosotros agarrábamos los gusanos y los íbamos cambiando de árboles para que se alimentaran. Ah, Entonces iba prácticamente todas las tardes a divertirnos con los gusanos. Sí. ya, tenían un criadero de sí, gusanos, correcto. excelente. Entonces, mis padres se mudan a una casa con patio en el año 74, si mi memoria no me falla, atrás de las Fuerzas Armadas, en Mirador Sur. Y obviamente había que darle mantenimiento al patio. Entonces había una empresa que se dedicaba a eso. Mi mamá se asocia con 2 de los empleados de esa empresa y mi padre entonces pone el dinero para comprar los equipos, o sea, las cortadoras y las tijeras que se necesitaban para trabajar los jardines de los clientes que ellos tenían, y una camioneta. Los socios no salieron muy honestos y los cobros no llegaban a la cuenta de la compañía y obviamente el negocio tampoco prosperó. Pero mi mamá no se daba por vencido. Entonces retomó el tema de la confección de ropa y sí se buscó una clientela que duró muchísimos años, inclusive llegó a ser vestido de novia. Y ahí ya finalmente le fue bastante bien. Y porque
ella siempre ha tenido esa vena de ser independiente económicamente. Entonces ella no quería depender de mi papá, que era el que trabajaba y producía los recursos para la familia, pero ella quería manejar su efectivo también. Entonces, yo he sido un privilegiado porque desde muy joven yo aprendí a lo que es ser emprendedor. O sea, para mí, ya como adulto, empezar a emprender fue algo como natural. Y es una súper ventaja. Cuando usted ve a su mamá, no solamente emprender, sino vamos a cambiar para que este no funcionó. Sí, Y en términos súper mega coloquial, y que no nos maten, cuando uno la ve guayándose, sí, totalmente. lo primero que uno hace es que le pierde el miedo Sí. a algo Eso que yo es creo- muy probable que va a suceder. Sí. Eso Sí. yo creo que es súper válido. Que si Y- tú y viste es- que tu mamá lo sobrevivió, Sí. cuando te pase a ti como emprendedor, ya... Contra mami salió bien al final, a pesar de todo lo guamazo que se Y dio. esa ancla que pueda haber, o sea, cuando tú tienes unos padres no necesariamente siempre es así, pero cuando tienes un padre lo que conoce es el trabajo como empleado y ese ingreso estable y que Totalmente. tú estudias tú estudias bien en el colegio para ir a una buena universidad, para graduarte y ser un buen empleado y hasta que te retires. Y cuando tú dices, me voy a lanzar o voy a llevar mi negocio, la primera resistencia principalmente de la opinión que más tú valoras. Totalmente. Y es un ancla para el emprendedor. Sí, sí. Claro. Y la experiencia que, o sea, todos tuvimos, yo y mis 4 hermanos, 2 o 3 somos emprendedores y 2 son más conservadores. Ujú. Mi hermano mayor trabajó muchos años en la Shell y es un tipo muy enfocado, súper enfocado. Su trabajo lo hace excelentemente bien. Él ahora tiene muchos años ya manejando la división de combustible de aviación de una de las empresas más importantes de aquí del país de combustibles. Mi hermana mayor, mi segunda hermana, es emprendedora. Tiene desde su casa, una repostería que se llama Vicky's Cookies, es que se llama, ¿no? Vicky's Cookies, que hace postres espectaculares, muy deliciosos. Y su clientela básicamente es las amigas de ella del colegio apostolado, porque mis hermanos estudiaron en el apostolado. Y es una persona económicamente independiente, Ujú. muy también dedicada a sus hijos. Luego viene la mamá de Gabriela, que esa sí se ha dedicado a que todo el que esté cerca de ella esté bien. Y es que cuida a mi mamá, que tiene 86, 87 años, tiene mi mamá hoy día. Ese elemento en las familias son necesarios. Es clave, Sí, claro. sí. Entonces ella siempre está pendiente de los días de cumpleaños, de que si nos vamos a juntar, que si nos vamos de viaje. Gestión y Y- organización de eventos Así familiares, es, sí. eso es... Samara, el Exactamente. consejo familiar. No, mira, No, y uno ella lo dice también- relajando, pero eso... Ella también trabajó muchísimos años en una de las empresas más grandes internacionalmente de transporte aéreo, una aerolínea. Fueron como 30 años duró trabajando ahí. Wow. Siempre en el mismo sitio. O sea, una persona muy leal, muy fiel a su gente y muy comprometida con lo que está haciendo. Luego vengo yo y mi hermano menor, que es mi compañero de emprendedurismo, porque somos socios también, no solamente en United Brands, sino también en United Capital. Un shout out a Un nuestro shout out a nuestro patrocinador United Sí. Capital. Sí. Entonces, nada, mi niñez, mi adolescencia fueron bastante divertidas. Ese concepto de emprendimiento y de echar para adelante. Mi abuelo tenía una frase que él siempre decía. El hombre, obviamente, mi Una abuelo persona. nació en 1916. Era un súper machista y lo ejercía el machismo. Entonces, él decía, el hombre no se puede agachar. No, perdón. El hombre no puede agacharse ni para coger impulso, porque el que se agacha se devuelve. Él lo que quería decir con eso era que tú tienes que estirar para adelante pese a que tú puedas caerte. Ujú. Entonces, el primer aprendizaje que yo tuve con mi abuelo es que tú te puedes caer, pero eso no significa que te tienes que quedar en el piso. Tú tienes la capacidad de levantarte y seguir avanzando. Claro. Y luego en la universidad, ya más académico, un profesor le dijo a Javier un día, don't confuse movement with motion. Eso es literalmente lo que decía mi abuelo.
no confundas moverte con el progreso. Entonces, en el campo y con mi familia, con mi mamá también, a mí se me da fácil caerme y seguir para adelante, que de hecho me ha sucedido. Y entonces paso ahora a mi educación. Ambos, tanto mi papá como mi mamá, tenían muy claro que la principal herencia que nos podían dejar era que fuéramos educados. Y fuimos a los mejores colegios que había en ese momento. Uno era el apostolado, uno de ellos solamente de mujeres, y el otro era el Colegio Loyola. Yo estoy súper de acuerdo con eso, ¿eh? Sí. Yo creo que de la poca o Es lo único que tú le puedes dar que no se lo va a quitar nadie. nadie. Sí. No hay quien te lo quite. Sonaste Sí, como sí. mis padres ahí. Sí. Eso siempre nos lo decía. Sí. Sí. Que te o quiten sea, todo, pero nadie te puede quitar. Sí, el claro. conocimiento y la educación que tú Mi tienes. papá, porque venía con ese convencimiento, como les dije, fue el único de 11 hermanos que fue a la universidad. Ujú. Ninguno de los otros, ni siquiera creo que alguno de ellos acabó el bachillerato. Y mi madre, me imagino yo que viendo la experiencia con su papá, que no sabía leer ni escribir, mi abuela sí, y era súper inteligente también. Mi tío Frank, que está vivo todavía, también fue profesional, fue una persona muy exitosa, o ha sido muy exitoso, profesor universitario, fue presidente de ANGE, trabajó muchos años aquí en Santo Domingo, tanto en el sector público como en el sector privado. Él fue el primer director de un fondo que tenía el Banco Central, que era el Fondo FIDE, Fondo de Inversión y Desarrollo, que fue lo que financió la estructuración de lo que es la zona de industria, zona industrial de Herrera. Ya, Herrera. Bueno, Sí. yo creo que ellos llegaron a financiar, si mal no recuerdo, creo que la gente de Cometa tuvieron un préstamo del Banco Central que fue lo que lo llevó a ellos. Sí, Y creo que vino por ahí. Y Don Papo Blanco, si mal no recuerdo también. Pero en el Don sector Papo turismo. manejaba. sí, eso era FITUR. FITUR no, ¿cómo se llama? La división de turismo. Sí. La de Tiene una turismo. división de Ujú. promoción Sí, turística. sí, correcto, que fue la unidad del Banco Central que puso la inversión para desarrollar Playa Dorada en Puerto Plata, que fue el primer polo turístico que estratégicamente el gobierno dominicano empezó a desarrollar. Entonces, la educación siempre ha sido muy importante en nuestra familia. Y yo tuve el privilegio, de nuevo, de que mi mamá, como quería que nosotros fuéramos los mejores colegios, me envió al primer colegio Montessori que abrió aquí en la República Dominicana, en Gascoy. Y fue interesantísimo esos 2 años que yo tuve ahí. ¿Era el maternal Montessori en esa época? Maternal Montessori. Ah, yo tuve ahí. Gustavo, Sí. tú ahí por eso pregunté. Sí. Nosotros vivíamos en esa esquina, ahí al lado. En la Juan Nosotros- Sánchez Ramírez. Ya, nosotros vivíamos cerca del colegio, obviamente, y hay una anécdota muy cómica. El primer día que yo voy al Montessori, yo tenía, qué sé yo, 3 años, sí. Bueno, sí, Sí, 3 por ahí años, se empezó a sí, maternar. correctamente. Y voy con mi nana, que todavía vive conmigo. O sea, mi nana es parte de la familia. Obvio. Y nada, empezamos a caminar. Yo, el primer poste de luz que veo, me abrazo a gritos. Que yo no voy para ningún sitio, que me lleve para mi casa. Coincidencialmente viene en esa época se le decía pangolita a los carros de la policía, que eran unos cepillos, unos Beatles. Ujú. Y se paran los policías. Dígame, doña, ¿qué le está pasando con el muchacho? No, este muchacho, el carajo, que no quiere ir para el colegio. Y estamos tarde ya. Y me dice uno de los policías, mire, usted está creando disturbios aquí público, lo vamos a meter preso. Venga, métase en el carro. Y yo llegué el primer día al colegio. En un carro de policía. En mi pangolita, sí. En ese colegio, curiosamente, yo no lo sabía, obviamente, en ese momento. A mí se me despertó mi vena de ser muy observador. Porque recuerdo, como ahora mismo, que la profesora nos sentaba alrededor de ella y ella nos explicaba lo que podíamos hacer. O sea, si queríamos jugar con esto, si queríamos jugar con aquello. Primero nos preguntaba. Luego, obviamente, uno quería jugar con esto, otro quería jugar con aquello. Y a mí me llamaba la atención porque no era que todo el mundo iba a hacer lo mismo. O sea, ella le da la libertad a un niño de 3 años que eligiera lo que quería jugar. Y obviamente a través del aprendizaje tú empiezas a aprender. Y en ese colegio literalmente yo aprendí como los primeros 3 días que no sabía,
a abotonarme, o sea, a cambiarme completamente. Yo sabía, pero no abotonarme bien y a amarrarme los cordones. Entonces, yo duré 2 años ahí y en el año, yo nací en el 67, a los 5 años, o sea, en el 72, pasé al Colegio Loyola, que en ese momento ¿Era full de hombre todavía? Full de hombre, sí. Y duré 13 años en el Loyola. En el Colegio Loyola, que de nuevo, no era que uno se daba cuenta en ese momento, todos los aprendizajes que los curas o los jesuitas nos estaban dando. Hemos tenido varios egresados de... Sí. Bueno, el presidente de la Loyola. República es egresado de Loyola. Sí. Se graduó un año antes que yo. Drop the mic. Sí. No. Nada más y nada Bueno, menos. papi, Sí. graduado Loyola. El tema es que nos falta ese peso pesado. Por Sí, sí. Y en el Loyola, yo era súper tímido cuando entré. Yo ni siquiera en el recreo, que creo que eran 2 que no daban en esa época, yo no salía a jugar con los otros niños. Y yo no sé qué me pasó cuando pasé a segundo de primaria, como que se me salieron algunos demonios del cuerpo. Pero yo progresivamente me fui convirtiendo en un individuo muy molestoso. Yo molestaba mucho. Qué Molestaba. forma bonita, en un Inquieto, individuo muy molestoso. Sí, sí. Sí, para no decir la palabra popular ahora, yo hacía mucho bullying. Sí. Ah, Sí. ok, ya. Pero no era agresivo, era... O sea, molestoso en molestar a otros niños. Me Chechoso, burlaba ya. mucho, chechoso. sí. Me burlaba Ya. mucho de los otros De los niños. otros niños. Y cuando yo iba a pasar a bachillerato, o sea, de octavo a primero de bachillerato, Ujú. literalmente a mí me iban a sacar del Loyola. A mí no me sacaron del Loyola porque mi hermano mayor siempre se llevó bien con los curas, con los directores del Loyola. Y él habló en ese momento con el que le tocaba, que era el padre Víctor. Víctor, Diantre, dale un padre chance a ese Víctor. muchacho. Porque yo, a pesar de que era un poco molestoso, siempre como que me iba bien en las notas. O sea, yo era de los mejores estudiantes, inclusive, volviendo para la primaria, yo fui uno en un grupo que el Loyola escogió cuando inauguraron el Teatro Nacional. Y a nosotros nos llevaron a una función especial para diferentes colegios, no solamente el Loyola. Y a mí me pusieron, dije que a dirigir la orquesta. O sea, un carajito, no sé, de 6, 7 años. Y después uno de los compañeros de nosotros, su papá fue que hizo el botánico. Y nosotros fuimos el primer grupo que se montó en el carrito, en el chuchutren, que daba vuelta por el botánico. Y obviamente esos niños que se llevaban esos paseos eran los mejores de la clase. Con el tiempo y con la edad yo he perdido esa inteligencia porque a mí me cuesta mucho trabajo ahora aprender. Yo estoy leyendo y me cuesta mucho concentrarme. Pero en esa época como que se daba mucho más fluido el aprendizaje. Los curas nos enseñaron muchas cosas, pero yo creo que la principal fue, ellos hacen lo que son los retiros espirituales. Nosotros lo cogíamos de Churchill. Sin embargo, en ese momento yo no me di cuenta que eso formó en mí una capacidad de hacer un plan de vida, o sea, yo proponerme metas y buscar espacio para yo reflexionar cómo van desenvolviéndose las acciones que yo visualicé que debía hacer para cumplir esas metas. Y eso, sin yo saberlo, lo aprendí en los retiros espirituales de Loyola, que lo hacíamos todos los años. Porque hacían ese ejercicio y esa planificación anual. Y... Totalmente, sí. Entonces, eso me ha servido en mi vida personal y profesional. Y creo que es uno de los principales diferenciadores que yo tengo como adulto, cuando yo me comparo en el medio que yo me desenvuelvo. Y de nuevo, en ese momento nosotros no damos cuenta del valor que tenían esos ejercicios espirituales que vienen del mismo San Ignacio de Loyola. Ujú. Entonces, a mí se me da también un poco fluido el tema de planear, pero eso es una consecuencia de haber participado todos los años, prácticamente, por lo menos en toda la secundaria, en esos retiros espirituales de Loyola. Y llega a terminar ahí mismo en Loyola. Sí, yo duré 13 años en Loyola. Inclusive yo daba un premio que a mí no me lo dieron,
del alumno más antiguo, porque nada más éramos 2. Pero la matrícula mía estaba primero que la de él. Y como yo era tan revoltoso, ese premio no me lo dieron, el más antiguo. Sí, sí. Y ahí se gradúa y ¿qué sigue entonces? Ahí... ¿Tenía alguna afinidad por algo en esos sí, años claro, claro que sí. Con el tema del emprendimiento, o sea, siempre me llamó la atención los negocios. Y tuve profesores muy buenos y sacerdotes muy buenos también, que nos ayudaron tanto espiritualmente como obviamente académicamente. Y teníamos un profesor de física, y con ese individuo nosotros aprendimos a descomponer un problema. Él era un tipo muy súper metódico y nos dio física 2 años. Entonces, obviamente se planteaba el problema y él nos enseñaba de que, miren, del lado izquierdo ustedes ponen lo que ustedes saben y el problema le está informando. ¿Cuáles son las variables que tú conoces? Y del lado derecho, obviamente, tú pones la incógnita. Entonces tú empiezas a modelar y a combinar variables para tú llegar entonces a la solución del problema. Y ahora, en mi vida de profesional, nosotros utilizamos una herramienta que es súper útil, que va en línea con lo que es el método científico. Se llama el método de las 5 Is. Las 5 Is es el issue, information, insight, implication, implementation. O sea, tú tienes un problema, una oportunidad, tú observas y capturas toda la información relacionada a esa oportunidad, a ese problema. Tú llegas a un conocimiento profundo de la solución, que es el insight, y cuáles son las implicaciones que eso tiene desde el punto de vista del usuario, de quién es que va a usar lo que tú quieres venderle, o quién es que va a obtener la solución del problema que tú estás tratando de solucionar. Y luego, obviamente, viene el último paso, que tú haces el plan de cómo vas a implementar las implicaciones. En esa herramienta también se usa una que se llama la 5W, que se utiliza mucho en la industria de consumo masivo, que es el who, el what, el when, el where y el why. O sea, a quién es que tú le vas a vender, qué es lo que le vas a vender, cuándo se lo vas a vender, en dónde se lo vas a vender y por qué él te va a comprar. Y son herramientas que uno la viene usando de una manera empírica, si se quiere. Pero suena mucho más bonito cuando tú le pones el 5 Eyes, el 5W. Pero es exactamente lo mismo que nosotros hacíamos en física con el profesor León en el Colegio Loyola. Exactamente lo mismo. O sea, cómo nosotros podemos identificar a través del conocimiento, de la información que tenemos, cuál es la solución de los problemas. Que eso y un approach y un enfoque metódico, porque al final una fórmula física o matemática tiene un enfoque metódico o un procedimiento que hay que seguir, igual que cuando vamos a sentar la 5I o la 5W. Sí, yo vi en estos días, bueno, ya hace un tiempo ya, un video de Neil deGrasse Tyson, que es un científico que es como medio popular, y él decía... El de los bigotes. Ajá. Y él decía, la gente se queja porque lo ponen a hacer cálculo o física y dicen, yo más nunca en la vida voy a utilizar eso. Pero cuando te enseñan cálculo y física en el colegio no es para que tú aprendas hacer una derivada. Sí. Es para que tu cerebro aprenda a descomponer la derivada y poderla resolver. Totalmente. Y es eso, problem solving skills al final del día. Sí, sí. Y algo que leí después de muchos años de salir de Loyola, pero que define de una manera muy simple y muy llana los aprendizajes que nosotros tuvimos en ese colegio. Esto fue un jesuita que escribió un libro, no recuerdo cómo se llama, y el tipo decía, vive la vida como si todo dependiera de ti, pero nunca te olvides que todo depende de Dios. Entonces, en mi caso personal, tú conectas eso con la experiencia que yo tuve con mi abuelo o mis abuelos, tanto mi abuela como mi abuelo. Estos individuos, literalmente, hacían su mejor esfuerzo, se levantaban de nuevo a las 4 de la mañana para hacer que las cosas sucedieran. O sea, la ejecución, que es lo que hace la diferencia. No es que tú seas más inteligente que el otro. Es la disposición y la voluntad que tú enseñes para ejecutar, para la acción. Entonces, cuando este jesuita dice, vive la vida como si todo dependiera de ti, es que tú tienes que ocuparte de hacer lo que te corresponde. No esperes que te va a caer del cielo. Claro.
porque si no, no va a llegar. Entonces, ahí que vienen los problemas psicológicos de la ansiedad o el estrés. Dice Jeff Bezos que el estrés es la falta de acción, cosa que tú sabes que tienes que hacer, que no estás haciendo. Eso de la ejecución y de la acción es algo tan importante que cuando tú ves ya en el mundo empresarial, aquellas empresas que de verdad sobresalen del montón del resto, son aquellas que tienen una ejecución que es disruptiva dentro de su industria. Y son esas empresas que de verdad le dan soluciones al usuario. Y son empresas que logran conectar a ese usuario con esa marca. Entonces, del Loyola, que me gradué en el año 1985, yo estaba supuesto a irme en la AFS, en la, qué sé yo qué, de Foreign Students. Intercambio cultural. Que la mamá de Gabriela se había ido a Wisconsin. Cuando ella se graduó del apostolado, se fue un año. De intercambio. Sí, de intercambio. Y nosotros tuvimos en nuestra casa 2 estudiantes de la AFS, una americana y un belga. Entonces yo estaba supuesto a irme en un programa de la AFS para Estados Unidos para, obviamente, aprender inglés. Yo había ido toda mi vida al dominico, pero los idiomas a mí no se me dan muy bien, muy fluido. Y me dio mucho trabajo aprender inglés. Entonces, no me consiguieron familia y literalmente yo no me había inscrito en la universidad porque yo me iba para Estados Unidos. Claro. Y yo en un par de semanas agarré y me inscribí en INTEC. Yo había decidido ya que iba a estudiar economía. Y si tú me preguntas, y si volviera para atrás y que tú vuelvas a estudiar, economía de nuevo. A mí Porque, me llama mucho la atención economía. Sí. Yo creo que yo no sabía bien lo que era cuando yo me gradué del colegio. Sí, Y yo probablemente hubiese estudiado economía si no hubiese estudiado ingeniería. sí. Los psicólogos del dinero. Sí, a por nivel eso. masivo. Sí, Pero yo tiene como que que en ver esa mucho época, con la literal, no sabía psicología. lo que era. Sí, mucho con psicología tiene que ver la economía. Pero- Mucho. Pero igual como todo lo que usted ve de la física, al final yo creo que te da una forma de pensar más que otra cosa. Totalmente, sí. Y muy importante hacer conexiones del individuo, de los recursos. O sea, porque básicamente en economía tú aprendes a cómo debería de operar un país, pero también aprendes cómo debería operar una empresa. Entonces tienes los 2 lados de la moneda. O sea, cómo hacemos empresa y al hacer empresa hacemos nación. Entonces me inscribo en INTEC, carrera de economía. Inclusive el ministro, ¿cómo es que se llama? Planificación, Economía, Finanzas, Pavel Isa, le decíamos el comunista, fue compañero mío de INTEC. Muy inteligente, muy inteligente. Él tiene un doctorado en Estados Unidos, no recuerdo en qué universidad. Y obviamente se ha dedicado más a la teoría económica. Y en INTEC conocí amigos de vida. O sea, yo todavía, de mis mejores amigos, 2 estuvieron, yo tengo 4 amigos, de verdad. 3 fueron conmigo en INTEC y 1 fue conmigo en Loyola, que es socio mío, Raúl Peña. En INTEC, en economía, nosotros nos enfocamos más, o el pensum estábamos enfocados en la parte de teoría económica, o sea, de las diferentes escuelas de economía. Y el modelo de estudio era, nosotros teníamos que leer los libros de teoría pura económica, incluyendo El Capital de Carlos Marx. Y eso desarrolló en nosotros una capacidad analítica, de lectura analítica, muy profunda y muy densa, porque teníamos que leer y luego entonces empezar a hacer reportes, Interpretarlo bien. interpretarlo y presentarlo. Y eso era prácticamente con todos los profesores que nos enseñaron teoría económica. La parte ya numérica no era tan sólida y la parte de econometría, ahí solamente fue una, y quizás eso sí fue algunas lagunas que nosotros... Era más como una carrera en filosofía económica. Es filosofía económica, sí. El pensamiento económico, sí. ¿Durante los estudios trabajaba o estaba...? Bueno, mi Full. primer trabajo fue en la estación de combustible de mi papá.
que yo iba a echar gasolina. O sea, bombero. Bombero, sí, como a los 10, Sí, 12 bombero. años. Sí, bombero. Si eso es mismo. dominicano, saben lo que es un bombero. Sí, Sí, bombero, ese. bombero. Esa fue mi primera experiencia laboral. Y para O sea, los otros latinos, un bombero aquí es una persona que dispensa, dispensa la gasolina, combustible. el Sí, un combustible. dispensador de combustible, correcto, sí. Y obviamente ahí también tuve mis aprendizajes, o sea, entender el valor del trabajo y la capacidad que eso te puede dar de ahorrar las horas trabajadas. Para mí el salario es un reflejo de lo que tú estás trabajando y con tu trabajo lo que tú estás produciendo. Que nosotros obviamente para eliminar el trueque lo ponemos en moneda y le damos un valor metálico. Pero el trabajo es, o el salario es el ahorro del trabajo. Entonces, de nuevo, yo sin darme cuenta estaba aprendiendo eso, muy, muy pequeño, o sea, con 10, 12 años. Y también yo observaba a mi papá haciendo los cuadres diarios de las ventas. Y iba entonces con el doctor León. Y yo le decía yo nunca le dije a mi papá, creo, papi o papá. Yo le decía, le ponía un apodo. Sí. Entonces yo le decía, el último fue Rafaelo. porque se Usted como que parece- era el que ponía todo lo apodo en el colegio. Bueno, lo que de todo el pasa es que mundo. fue él que me enseñó a eso. Ah, ok. Sí, porque la familia de mi papá todito... Él era travieso. Uno también. relajado. No, no era travieso, era un tipo muy, muy calmado, pero podía ser muy volátil también, porque tiene un temperamento explosivo, pero una muy buena persona, muy buena persona. Y entonces yo aprendí ahí el tema de hacer cuadres, o sea, cómo tú cuadras la venta, ir a un banco a depositar, porque entonces había que ir al Citibank a hacer depósito físico. La tarjeta de crédito, yo no sé si ni siquiera existían, ¿sabes? Porque estoy hablando principios de los 70. Entonces, mi segundo trabajo fue un verano que mi mamá era muy buena clienta de un supermercado que ya no existe, que se llamaba El Asturias, ahí en la 27 de febrero, como empacador. Ese trabajo duré 2 semanas porque a la segunda semana una china que vivía cerca de la Santísima Trinidad, yo le empaqué y obviamente me dijo, ven a mi casa. Yo no sabía dónde era su casa y yo con mi carrito voy, cruzo la 27, llego a su casa, eran 3, 4 pisos, le subo la compra y la señora me dio, creo que fueron 10 centavos, que era la moneda más pequeña que había en ese momento. Yo agarré, llegué al supermercado, dejé el carrito, me monté un carro público y ese fue el último día de mi actividad como empacador. Porque obviamente me molesté bastante con la señora de que me hizo Después de esa dar todo pela. ese viaje, subir toda esa compra para darme 10 centavos. Entonces, Ay, después... me voy a sentir mal cada vez que yo no tenga para darle a los muchachos del súper. Yo trato de... Ay, ya me siento Ay, mal. Pati. Sí. Siempre hay un cajero en el súper. Si yo Claro. lo tengo, o me paro en el cajero, Yo siempre me paro en el cajero. o le digo tigre, yo empaco. Sí, exacto. O me la llevo yo mi compra. Sí. Entonces, luego mi papá, como él insistía en que él iba a hacer actividad económica en su finca, él iba, venía y tenía una camioneta Hilux, recuerdo yo, doble cabina, y llenaba entonces la cama de la camioneta de frutas. Entonces yo agarraba eso, iba a los mercados a venderlo. Me engañaban, obviamente. Pero ahí aprendí, sin darme cuenta de nuevo, porque no había todavía estudiado economía, el impacto que tiene el precio en la cantidad que tú vendes o demandada. O sea, lo que es la elasticidad precio y la demanda. Después en la academia aprendí cómo tú lo calculas. Claro. Pero visualmente, yo negociando con esos tipos en los mercados, aprendía de que si el precio, y yo llegaba temprano, a primera hora, como había mucho producto, tendía a ser más bajo. Mientras iban acabando, el precio iba subiendo. Entonces yo cambié mi estrategia de la hora que llegaba. Y llegaba más tarde. Llegaba más tarde, correctamente. Pero tenía la particularidad que mi papá me solicitaba que yo las ventas tenía que repartirlas entre mis hermanos. Y esa parte no me gustaba mucho, sí. Sí, porque yo era el que me fajaba a vender, pero entonces la venta tenía que repartirla. Pero como no tenía ningún costo para mí, o sea, el beneficio seguía siendo muy bueno. ¿En qué año se gradúa de INTEC? En Intel me gradué en 1988. Y mi primer trabajo formal fue en una empresa que se llamaba Motor Ibérico, que era subsidiaria de la Antillana Comercial, que existe hoy día todavía. Y ahí yo fui contratado en el departamento de ventas de equipos agrícolas.
yo duré como un año, año y medio en esa empresa, porque mi papá, con su afán de la educación y que ya te graduaste de la universidad, tiene que seguir estudiando, un día se me apareció con los formularios de una beca que estaba dando el CONEP con fondos del USAID, del USIT, como le dicen. Una beca full, para ir a estudiar donde tú quisieras. Y este caso específico era, te financiaban el idioma, si tú tenías que aprender el idioma. Y yo obviamente quería ir a Estados Unidos. Entonces tuvimos un curso de inmersión en inglés 5 horas diarias en el Dominico por 5 meses. Y luego fuimos 3 meses a Georgetown University, a un summer school de inglés. Entonces me fui a hacer una maestría a una universidad pequeña, porque en ese entonces, no sé ahora, había que coger un examen que se llama el GMAT, si tú querías ir a una universidad buena, rankeada. Sí. Yo lastimosamente me di una rajada en el GMAT, que obviamente no pude entrar a una universidad rankeada. Creo que yo todavía tengo esas Biblias de GMAT y de GRE en mi casa. Pero nosotros en esa época, imagínate, el año 89 fue esto. En el año 89 no había este tipo de acceso a la información, y tú tampoco tenías gente que te acompañara a tú prepararte para el examen. Claro. O sea, literalmente nosotros tratamos de estudiar lo mejor posible, pero nos aparecimos al examen y los resultados no fueron muy buenos para la mayoría. Entonces nos fuimos un grupo de dominicanos, éramos 4 o 5, no recuerdo exactamente, a San Luis, Missouri, una universidad pequeña. Pero de nuevo, la vida, como siempre, me ha sonreído. En San Luis, Missouri, en un campo, una universidad pequeña, a mí me dio clase de finanzas ¿cómo se llama? El gobernador de la Reserva Federal de San Luis, Missouri. Wow. Fue profesor mío. Y fue profesor mío, en ese entonces se llamaba Monsanto, que recientemente la compró Bayer, la empresa que salió con la innovación del Splenda. O sea, la dueña de Splenda. A mí me dio clase el director financiero, el VP financiero de esa compañía. Que eso es una de las superventajas que tiene Estados Unidos. Que, Sí. que de repente, o sea, quien te está dando clases no es... O sea, son gente muy preparada que... Sí. Y por lo general esa Si clase no son full académicos, tienen una super experiencia en el laboral. esa clase de practicantes son muy buenas, muy engaging, muy Totalmente. enriquecedoras. Y como era una universidad pequeña, estos no eran profesores full time, estos eran tipos que trabajaban. Sí. Entonces, para mí y para mi objetivo de vida, que era ser emprendedor, fue mucho mejor que el profesor mío fuera alguien que estuviera trabajando, porque la experiencia de la teoría estaba ahí. Claro. Entonces, regresé en el año... ¿En qué fue la maestría? Yo hice un Master of Arts en International Business y después hice el MBA. Okay. Sí. En la Y- misma universidad. Sí, en la misma universidad. Entonces regresé, yo creía que, obviamente, con un MBA que me lo iba a comer. Carlos tiene a alguien aquí a la derecha. Todos llegamos con la misma actitud. Sí, entonces Vuelvo y repito, señores. En el avión, cuando se monten allá, y venga, póngase el plátano en la boca. Sí. Entonces yo creí que eventualmente sucedió, pero Sí, no, porque no del pasa, pero principio, no sí. tan rápido como uno pensaba. Entonces llegué con los contactos que mi papá y mi tío tenían. Hice muchísimas entrevistas en compañías de seguros, en bancos. Y finalmente quien me contrató fue una empresa muy grande de bebidas alcohólicas aquí, que fue el padre Esquivel, que me consiguió la cita. Y me contrataron para el departamento de compras internacionales. Y literalmente yo era un secretario de hacer órdenes de compra y ponerle un fax para que entonces el suplidor preparara la orden y la enviara. Yo nunca fui a la planta a ver en qué se usaba la pieza que yo estaba comprando. Ahí duré poco tiempo porque me enteré que un ex compañero mío del Loyola había trabajado ahí y estaba en otra empresa tan grande como esa de alimentación y productos del hogar. Entonces, ahí sí me contrataron para lo que yo estaba esperando que me contrataran y me dieron una posición de gerente. Yo sin tener ninguna experiencia ¿Y gerente de? de promociones y ventas, ventas al detalle, no, ventas rancheras. Ok. Que es la camioneta típico que el Colmado. producto está ahí atrás y el tipo vende el producto y cobra ahí mismo.
cash vans, le dicen los gringos. Entonces, yo manejaba un departamento que tenía como 100 personas, yo sin tener ningún tipo de experiencia manejando gente. Esa empresa tenía una alianza con una de las empresas más grandes internacionales de productos alimenticios y del hogar también. Consumo Entonces, masivo full. Consumo masivo, pero consumo masivo de branding. O sea, branding full. De marca. Sí, 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 sí. bien estructurado. ¿Esa empresa era de marcas locales o de marcas internacionales? De las dos, Ok. tanto locales como internacionales. Y en esa empresa, de nuevo, la vida me sigue sonriendo, hacen un cambio estratégico y traen a un ex de la empresa global a que viniera aquí a cambiar todo el modelo de ventas y de mercadeo de la compañía. Y yo, cuando este señor llega, era el gerente de promociones y ventas rancheras, él me mueve a ser el primer gerente de cuentas clave de esa compañía. Y conjuntamente con él llega un asesor también ex de esa empresa internacional a que reformuláramos todo el modelo de ventas. Y se cambiaron todos los indicadores y todos los procesos de cómo se hacía la venta. Y ahí empecé yo a interactuar con conceptos como la cantidad de producto por pedido, la distribución numérica, la distribución ponderada, la efectividad de la venta. O sea, un modelo, usted construyó un modelo comercial. Bueno, con el asesor Claro. O sea, yo no sabía mucho de esas herramientas tan sofisticadas, que lo siguen siendo. O sea, literalmente nosotros usamos todas esas herramientas hoy día, 30 años después. Entonces, con este señor, obviamente la tecnología no estaba tan avanzada. Hicimos algo muy interesante y fue reformular todo lo que era la arquitectura de precio de la compañía. Entonces nos fuimos a un esquema donde tú tenías el precio más bajo, que era el mayorista, con escalas de volumen, de descuento, que se activaban automáticamente. O sea, logramos desarrollar internamente en la empresa un programa que te hacía el cálculo que si vamos a suponer que era 100 cajas que te iba a comprar, ese era el mejor precio. Después, el siguiente escala de descuento era tratando de conservar el margen que el mayorista tenía que ganarse para venderle al próximo nivel. Entonces, el próximo descuento era X, no recuerdo exactamente cuánto era. Entonces, el mayor precio era obviamente el que menos compraba. Entonces, con todos esos cambios que se hicieron, la compañía tenía un portafolio bastante amplio. Se hizo una división de la división de comestibles, la división de detergentes y productos del hogar y la división de cuidado personal. La que mayor potencial tenía era la de detergentes. Esa fue la que me dieron a mí. Entonces, yo no solamente estructuré el nuevo modelo con este asesor, sino también que lo puse en práctica. Y tuve la dicha también de estar ahí cuando esa compañía lanzó una de las marcas de detergentes más exitosas que ha habido en este país. Literalmente, la marca tuvo una penetración en los hogares de la República Dominicana tan rápida que ellos se vieron forzados a duplicar la capacidad de producción. Porque, o sea, lo que se producía se vendía. Y obviamente se creó un mercado negro porque los mayoristas que recibían productos, se acababa, no había, subían el precio, Claro. entonces subían el margen. Entonces, yo me caso con Claudia, mi esposa, de hoy día, por eso yo me presento como José el de Claudia, porque la conocí en el año 83, en una fiesta del Loyola, de la promoción del presidente, en el Hotel Dominican Fiesta. Y desde ese entonces, Claudia y yo estamos juntos, desde el año 83. Alberto, mi hijo mayor, nace en el año 94, yo todavía estaba en esta empresa, y Sebastián, el segundo, nace en el año 96. A los 15 días de Sebastián haber nacido, a mí me cancelaron de esa compañía. Qué divertido. Sí. Entonces, yo obviamente tenía que buscar trabajo. Fui a una headhunter, que no sé si todavía opera,
y en 3 meses ya yo estaba trabajando. Y fue cuando inicio en la industria de bebidas alcohólicas. Okay. O sea, yo del año 96, menos 6 meses del año 99-2000, he trabajado en la industria de bebidas alcohólicas. Tuve la dicha que la empresa que me contrató había hecho un joint venture con quien era su distribuidor aquí en República Dominicana, y eventualmente esa empresa se convirtió en la más grande, globalmente hablando, de marcas premium de bebidas alcohólicas. ¿Y eran destilados? Destilados, sí, ¿Pero es? fundamentalmente, sí. Y si bien- porque están en el mercado. La búsqueda de la excelencia académica es una constante en la vida de quienes desean sobresalir. Para esto, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima, institución con más de 60 años de trayectoria, cuenta con una amplia oferta académica en estudios de posgrado a nivel de especialidad, maestría y doctorado, que abarcan diversas áreas del conocimiento. Este año incluiremos 2 nuevos programas de maestría y un doctorado en el área de psicología clínica, siendo este el primer programa doctoral de esta área que se realizará en la República Dominicana. Para septiembre de este año habrá más de 20 programas que se ajustan a las necesidades del profesional de hoy. La fecha límite para la aplicación es el 26 de julio del 2024. Conoce más en pucamaima.edu.do. Pucamaima Posgrado te invita a formar parte de su comunidad y a potenciar tu carrera profesional con programas de excelencia. ¿Conoces Tupac? El courier que trae un paquete de ventajas. Servicio personalizado. Óyeme, ellos llegan a conocer hasta cómo te gusta recibir tus paquetes. Increíble como siempre andan rápido para entregarte a tiempo. No redondean libras a partir de media libra. Tax free, Amazon e eBay. Devolución gratis, pago en línea y delivery gratis. Tupac, el courier que trae un paquete de ventajas. En Mr. Home, asesores inmobiliarios, estamos celebrando 13 años en el sector inmobiliario, brindándote una experiencia diseñada a tu medida y construyendo la confianza que necesitas al momento de invertir en bienes raíces. Síguenos en Instagram como @MrHomeRD y visita mrhome.com.do. Mr. Home, una experiencia diseñada a tu medida. Tenemos sueños por cumplir y el tiempo puede ser un gran aliado si sabemos priorizar nuestras metas. Invierte con propósito a través de United Capital Puesto de Bolsa y comienza a construir el futuro que deseas. Ok. Claro. No, Sí. y si bien consumo masivo, es una diferencia grande entre alimento y bebida, personal Sí. care y hogar y bebidas alcohólicas. Totalmente. Oye, ahí la totalmente. estrategia de mercado es muy diferente. Es un mercado, en teoría, medio regulado. Sí, súper regulado y paga muchísimos impuestos. Sí, Eh, otro... Pero es muy divertido porque literalmente tú puedes generar consumo en el punto de venta. O sea, si yo hago una actividad en una discoteca, en un bar, en un Claro. restaurante, y te doy a probar el producto y a ti te gusta, inmediatamente tú lo consumes. Sí, no es Yo- como un aceite, ok, No. una promoción de aceite. Sí, no como el Yo no me- pedacito de queso que te dan en el súper que no tú te lo vas a comer Sí, mismo. correcto. Entonces, es súper divertida porque el proceso de reclutamiento sucede en la noche, generalmente, porque ahí que los consumidores van a socializar. Y el volumen tú lo haces entonces en lo que se llama el off-trade, que es botella cerrada, o sea, que tú compras y consumes en otro sitio. Tú no abres la botella y la consumes en el mismo sitio. O sea, el on-trade es que tú compras, abres y consumes. El off es que tú compras, llevas y consumes en otro lado. On-trade y off-trade. Off-trade, sí. Entonces, el volumen tú lo haces en el off por un tema de precio. Cuando tú vas a un bar, una discoteca, un restaurante, el múltiplo para calcular el precio que vas a vender es 2 de 2 a 3. O sea, costo por 2 por 3. Versus si vas al off-trade, que puede ser un markup de un 10, un 15, un 20, un 30. Entonces, eso en la pandemia, uno sí siempre lo ha sabido, pero ustedes se recuerdan que hubo una escasez inmediata de papel de baño. Ujú. Sí. ¿Por qué ustedes creen que eso sucedió? Por la demanda, ¿no? No. ¿Sabe por qué sucedió? O sea, claro, por la demanda, obviamente. Pero sucede que si tú trancaste el on-trade, los bares, las discotecas, las oficinas, la gente no está consumiendo el papel en las oficinas. Y son formatos distintos. Tú estás en tu Ah, casa claro. trancado. Entonces no había ese formato en la cantidad que la gente lo necesitaba. Pero sobraba de la institucional, por ejemplo. Totalmente. Sí, o sea, Sí. el uso de Sí. metraje de papel higiénico no bajó, simplemente No subió. cambió. Sí. Ni iba.
No, exacto, perdón, no subió, tú tienes razón. Sí, No subió, simplemente cambió de lugar. claro. Algo similar sucedió con las bebidas. O sea, la gente deja de salir y obviamente en su casa, por ejemplo, no te iba a beber whisky o te iba a beber ron todos los días. Sí se te podía beber una copa de vino Ujú. o una botella de cerveza, una lata de cerveza. ¿Qué pasó con esas dos categorías? Se dispararon globalmente, no solamente aquí. O sea, tuvieron un crecimiento muy fuerte porque la gente está trancada en su casa, empiezan a trabajar desde la casa y mucha gente a gran escala decidía, estoy trabajando, pero estoy en mi casa, vamos a buscarme una cervecita, vamos Que a no es lo buscarte una mismo que copita me de damos un vino. wiki trabajando. Totalmente, totalmente. Entonces, tú ves eso en las ventas. O sea, se cayeron, la gran mayoría de las categorías de bebidas se caen, pero cerveza y vino se mantuvieron y tuvieron una explosión grandísima en el 2021 y 2022. Ya así todas, cuando empieza la reapertura. Ujú. Pero se quedó el incrementar o el delta del consumo en la casa. Entonces, volviendo atrás a mi experiencia, empiezo en el año 96, Sebastián, con un par de semanas de nacido, me quedo sin trabajo, y en octubre del 96 empiezo en bebidas alcohólicas. Antes de yo salir, vamos a ir para atrás, porque ese fue el primer emprendimiento. Antes de salir, en el año 96 de la empresa de consumo, mi hermano Javier y yo habíamos abierto una pequeña operación en Herrera. Era un pequeño almacén de provisiones. Y teníamos también unas ventas en fundas que hacíamos de marcas que se quería penetrar, lograr una penetración, una presencia en hogares mucho mayor. Entonces vendíamos los viernes, que es cuando se paga en la zona franca, a las mujeres. Más del 50% de los empleados de zona franca son mujeres. Entonces nosotros montamos un esquema para ir con promotoras a vender. En vez de regalar el producto, se vendía. Entonces Javier y yo abrimos el almacén para de lunes a jueves vender a los colmados y los sábados también. Y los viernes entonces hacer la venta. Y la en fuerza zona de venta franca. la manejaban ustedes. Sí. O sea, Javier, yo estaba trabajando. Javier y teníamos un empleado y mi papá, que se retiró muy joven. Mi papá se retiró a los 50 años. Porque literalmente, y no lo entendía hasta el otro día, mi papá se dedicó al Señor. O sea, al Señor A predicar. a predicar la palabra. No era diácono, no era sacerdote, pero mi papá y mi mamá se dedicaron a los, ¿cómo se llama esto? La comunidad. A las A comunidades, comunidades. correcto, de parejas. Con Esquivel también. Con Esquivel, Como Esquivel. correcto. Ambos Sí. son de la misma Sí, liga. Se correcto. echó mucho boche en mi casa. Sí, No, sí. nosotros pasamos muchos fines de semana en la casa de Esquivel. Sí, entonces en ese pequeño emprendimiento no duró mucho porque obviamente la principal venta era la zona franca. Al yo salir de esa compañía, eran esas marcas, ese modelo de negocio, obviamente ya no había el principal ingreso que tenía el almacén y cerramos. En el año 97, ya yo en bebidas alcohólicas, viene otra oportunidad de emprendimiento. Un ex compañero mío que trabajaba en una de las principales cadenas de supermercados de aquí, me habla de una oportunidad de negocio que hay en Arroyo Hondo, en Camino Chiquito. Se llamaba el supermercado Prica. Este señor, como tenía el conocimiento de la industria del supermercado, fue una manera muy favorable para nosotros la manera como lo compramos. O sea, El súper. el súper, sí. Lo que acordamos fue, tú tienes cuenta por pagar a los proveedores, nosotros, porque conocían a este señor, Asumimos. nos asumimos la cuenta por pagar y te la vamos pagando con la misma venta. Tuvimos que poner, o sea, el efectivo que tuvimos que poner fue bastante bajo, o sea, no fue mucho dinero. Lastimosamente, la idea era buenísima. El eslogan le pusimos Supermercado del Prado. El eslogan era, porque es tiempo de ahorrar tiempo. O sea, era un supermercado de relleno, ese era el concepto, porque era pequeño, Chiquito. no tenía ni 200 metros cuadrados, pero tenía un par de ganchos, que la gente iba prácticamente, no todos los días, pero por lo menos 2 o 3 veces por semana. Tenía una panadería con un pan muy bueno
y tenía un asset que era el papá de Claudia, alemán, que era técnico de embutidos. Entonces la carne que nosotros teníamos y la salchicha, tú tenías que ir ahí a comprarla. Entonces fue un negocio muy bonito porque fue muy familiar. Ahí entraron en la operación Javier, mi hermano, mi papá, Claudia, mi esposa, el socio, El suegro. la esposa del socio. Pero tu papá era un y el suegro. apoyador que estaba en todito. Ah, no, claro, sí. No, don Luis era un personaje. Era muy Pero cómico. ¿cómo era que se llamaba él? Pues tío Rafael. Luis, ahorita. bienvenido. Yo el último apodo que yo le decía era Rafaelo, porque hay un tortuga ninja que es el re sabioso, que se parecía a él, sí. Entonces, en esa época coincidió, y ahí fue mala gestión nuestra, que no investigamos primero, que empiezan a abrir todas esas grandes superficies aquí. Entonces, no abre primero el Nacional de la Rotonda. De la de rotonda. la Rotonda, y después uno que se llamaba Miper, que ahora es Sirena Market. Ujú. No abre al lado, porque o sea, eso fue en el 97. En el 98 cometimos el peor error de un emprendedor, que es llenarse de activos. O sea, compramos una propiedad Ya. con una tasa de interés altísima y no teníamos capital. Y el tercero, compramos una operación también que estaba ahí en Evaristo Morales, como en el año 2000, por ahí, no recuerdo exactamente en qué año. Abren esos dos, nos abre al lado literalmente PriceMart, el que teníamos en la Charles Sommer, y abrió Multicentro Churchill. Obviamente la venta Claro. se fueron, se zambulleron. Pero Javier siempre se preguntaba, hermano, ¿cómo este negocio que está dejando dinero quiebra? Porque quebramos, o sea, nos fue muy mal. Perdimos un par de millones de pesos. En el año 2003 cerramos. Coincidió inclusive con la crisis Con la financiera de ese año. Y Javier hasta se fue a hacer una maestría, un MBA en finanzas, para entender por qué un negocio rentable quiebra. Liquidez. Totalmente. Nos quedamos sin cash. Al tú quedarte sin cash, los proveedores empiezan a cortarte los despachos. Pues tú no le estás pagando. No tiene el producto, la gente deja de ir. Y obviamente estaba la novedad de las otras superficies. Ujú. ¿Y dónde estaba el cash? Si es, digo, porque hay gente que en una propiedad. Sí, en no, inventario. En inventario, en En propiedad, inventario, en acuérdate que propiedad, o en sea, al los principio- intereses de la los propiedad. intereses, Ajá. Hago sí. una pregunta que suena tonta, porque todo el mundo dice, pero de contado. Ajá, El de Sí. contado la compra, pero Sí. los días de inventario. Correctamente. Entonces tú tienes el inventario, obviamente, que tú no lo vendes de inmediato. O sea, un supermercado muy exitoso te rota el inventario una vez al mes. Ujú. Eso es súper exitoso, pero la mayoría no logra hacer eso. Y el costo operativo es Mala alto. merma. No, y no Sí. solo eso, también él dijo algo importante. En el negocio de retail, la segunda o tercera vez que tú vayas y no encontraste lo que tú estabas buscando, Dejas de ir. te fuiste. Ya. Perdiste el O sea, cliente. perdiste el cliente Sí. y se va para otro Y, lado. y pierde la rotación de lo que te queda todavía. Ujú. Pero Entonces, eso es no un tan círculo efectivo. vicioso. Sí. Perdiste el Es cliente. como los bancos. Cuando hay un rumor, se Sí. broma. Sí, exacto. Sí, o sea, perdiste el correcto. cliente y se te quedó todo lo que tú compraste para ese cliente, porque en teoría tú hiciste tu proyección basada en el volumen que tú Y siempre ahí Sí. yo creo, o sea, medio especulando en base a lo que usted dijo, estaba el tema de liquidez Sí. y un negocio muy apalancado. Lo empezaron con básicamente sin nada de dinero. Ujú. Totalmente. Y bueno, cuando llegan los momentos malos, que fue la competencia, un Sí. negocio con poca capitalización sufre más que uno. Totalmente. Tomen nota, mi gente. Creo que esto Sí. fue así como un intensivo. Entonces, literalmente nosotros hicimos una negociación similar a la compra del Prica con la tercera sucursal de Evaristo Morales. Había un señor que había trabajado muchos años en supermercado. Entonces él vino con el mismo esquema. Mira, quédate con el supermercado y tú le pagas a los proveedores. Ese se resolvió por ahí. El de la Charles Sommer, literalmente le entregamos la propiedad al banco. Y el de Arroyo Hondo, a los proveedores grandes, de altos montos, les entregamos los equipos. Y obviamente a los pequeñitos, lastimosamente, no pudimos pagarle a todos. Pero pequeñitos, o sea, no fueron pérdidas importantes. Ujú. O sea, personas que le debíamos 500 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos en esa época. Pero el principal aprendizaje de ese emprendimiento fue cómo tú financieramente debes controlar un negocio, que es utilizar
depende de la industria, obviamente, porque hay algunas que son de alto capital, por ejemplo, una planta eléctrica, si tú vas a vender energía. El capital, reducirlo al mínimo posible para entonces tú generar ventas. Porque tú no haces mucho, se convierte en una cuestión muy ineficiente si tú te empiezas a llenar de activos para tú generar la venta. Y número 3, lo que es el cash flow, la importancia que tiene el capital que tú necesitas para la operación, para generar la venta. O sea, tú tienes tanto la inversión en capital como el cash, que son los que te ayudan a generar venta. Y obviamente todo lo que significa generar venta, mercadearse, controlar los costos, para que entonces tú seas rentable. Que ahí yo lo hablaba hace unos días, o sea, hay mucha gente que te dice, déjame ver los números de la empresa y quieren ver el estado de resultados solamente. Sí. Utilidad neta, pero eso, hay veces que el estado de resultados termina siendo un poema. Sí, sí, Y totalmente. no tiene nada que ver con la Sí. realidad. Entonces, hay veces que yo siempre digo, oye, agarra tu estado de situación, tu balance general y el flujo efectivo principalmente, que es el que te va a dar el rayo X más profundo. Es el MRI, yo creo. Sí, totalmente. Entonces, eso lo aprendimos en vivo. Y la experiencia, aunque fue dolorosa, porque obviamente perdimos mucho dinero, también pues, fue muy gratificante porque de verdad aprendimos lo que significa cada instrumento o cada teoría financiera, que lo que es la importancia de tú mantener tus activos de una manera eficiente, no apalancarte demasiado, o sea, no tener mucha deuda, tener rentabilidad vendiendo, pero no solamente la venta inmediata, sino la venta futura, que es lo que más dinero le da a un negocio. O sea, las veces que el que te compra vuelve y te compra, y vuelve y te compra, El y vuelve y te Customer compra. Lifetime Value. Sí, correctamente. Aparte le gusta mucho esa Sí. palabra. Y obviamente la necesidad que todo negocio tiene de cash y cómo tú te manejas con eso para no impactar mucho la línea de gasto financiero en intereses. Porque obviamente hay momentos que por cuestiones de manejo de inventario, tú tienes que activar líneas de crédito para pagar mercancía, liquidar impuestos. Entonces fue muy interesante, dolorosa, pero súper interesante y muchísimos aprendizajes ahí. Que seguro lo usan todos los días. ¿Verdad? Sí, Claro. no, todos los días. Y Javier, como se ha convertido en un financiero de primera línea, pues la verdad que aprendió muy bien la lección. Después que hizo también el MBA. Sí, No, porque sí, él sí. hizo el MBA al revés. Él lo hizo como todo el mundo debería hacerlo. Sí. Él hizo la práctica y después él se fue a averiguar la teoría. Sí, Se guayó. sí. Exacto. Entonces, el supermercado cierra en el 2003. Yo tuve una experiencia efímera en otra compañía de consumo, de confitería, que solamente duré 6 meses. Eso fue como el año 2000 por ahí. Y, Me encanta eso. y ahí aprendí la importancia que tiene para una marca de consumo lo que es la visibilidad en el punto de venta. Claro. O sea, obviamente ya uno lo usaba, pero el impacto que puede tener en productos, o sea, la visibilidad de un colmado. No, y si es confitería más, Sí, que es una categoría de totalmente, impulso, 100%. porque si tú no estás bien ubicado en confitería, tú no logras convertirte en moneda de cambio. Porque, o sea, lo que nosotros hacíamos era, Mira vamos que a hay 10 ponernos... pesos y 3 mentas, ¿a eso que usted se refiere? Correctamente. Ya. O sea, o sea, la confitería se convierte en moneda. Entonces te devuelven con eso, porque el tipo no tenía la moneda y le devolvía entonces con lo que estaba en el Un exhibidor. clásico, eso ya casi no se ve, señores. Yo tengo me mucho crié que- full yo- con eso. 15 Sí. años quizás que no me pasa eso, pero era Ajá. muy común antes. Sí, sí, No, sí. yo creo Pero que no quiero mentas. hay un amigo de Sí. mi abuelo, sí, un amigo de mi abuelo tiene un cuento que él empezó a recolectar toda la menta y un día fue a pagar pan, leche y queso con las mentas. Sí, 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 sí. En bomba de gasolina era Mentajol y en lo colmado era la de guardia. La de guardia. Sí, entonces, obviamente ya uno manejaba el concepto de lo que es un planograma y cómo deben ubicarse los productos, pero la importancia que tenía eso para confitería y cómo debían colocarse los productos dentro del exhibidor, porque teníamos una distribución muy masiva de exhibidores. O sea, la compañía hacía una inversión fuerte porque sabía que eso generaba venta inmediata. Ujú, ujú. Que hay otro elemento que se invierte mucho en cerveza,
que te ataca lo que es la distribución, lo que es la visibilidad, lo que es el planograma, lo que es el tema de precio en el mismo punto de venta. Es la mejor inversión que tú puedas hacer en cerveza. Y no voy a mencionar lo que es. Ah, ya, yo iba a decir, yo lo iba a decir, yo, como que mi idea. Sí, entonces, de regreso a esta otra compañía de bebidas alcohólicas, yo fui primero del 96 al 99. Yo fui gerente de cuentas clave y después gerente nacional de ventas. Regreso como gerente comercial de República Dominicana y Cuba. Luego, como a los 2 años, me hacen gerente del Caribe. Correcto, sí. Después, como... Esta es la empresa de bebidas alcohólicas. Sí, sí. Es una empresa global de bebidas alcohólicas. Sus marcas siguen aquí. Luego, me dan también la responsabilidad de implementar una plataforma de ventas, un modelo de ventas que ellos le llaman la plataforma para el crecimiento, o sea, un route to market. Entonces yo era encargado de llevar esa herramienta a los diferentes distribuidores que teníamos en todo Centroamérica y Caribe. Yo era como un de trainers. O sea, yo entrenaba el personal de venta de los distribuidores y ellos entonces... Eso es más o menos lo que ustedes hacen para ti en Google. Que terminan entrenando a las agencias, a los clientes directos. Sí, para que con el mejor uso, obviamente se... Sí. ¿Y eso fue que del 2000 a que 2006, 2008? Eso fue del año 2000 al 2009, cuando se funda United Brands. En agosto del año 2009 fundamos la empresa. 5 emprendedores. Ok. En el 2009 fundan ya esta empresa también. Bueno, ya de bebida alcohólica. 15 años. Hace Cumple. 15 años. Sí, ahora en agosto, 15 años. ¿Y cómo fue ese proceso ya? Porque ya vamos a hacer este nuevo emprendimiento, pero ya echamos los dientes. No, pero lo mejor era que nos estaban entregando ya marcas que yo mismo había participado en construirla aquí. Pero, o sea, yo la conocía muy bien. ¿Cómo fue ese Sí. ¿Cómo fue ese proceso de emprendimiento? Porque ustedes me imagino que estaban en una posición cómoda, gerente general de una multinacional de bebida alcohólica. O sea, usted era un profesional muy respetado, muy bien pagado, para después usted decir, no, déjame empezar de cero, porque de cero uno empieza cuando uno emprende. No estaba empezando de cero. Eso fue una gran diferencia, porque ya las marcas estaban creadas. Eso es clave. Sí. Y porque el emprendimiento entonces era, para yo entender bien, era como distribuir las marcas en las que ya trabajaba antes. Sí. Okay. ¿Le importaban también o no? Sí. No. Déjame explicarle. En el año 2009, 2008, viene la crisis de los... de Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Subprime. Los subprime, sí. Entonces, obviamente, bebida. Aquí lo que hace la diferencia es el marketing, literal. O sea, cómo tú haces que la gente conecte emocionalmente con esa marca. Un wiki es un wiki. Por más potalita que yo te diga, que aquí, que allí, que si yo qué, que si yo cuánto. Que el barril, que el asunto. Eso es marketing. Es commodity. Igual que la cerveza. O sea, es marketing. Hay gente que tú le pones 3 marcas de cerveza americana diferentes. Y si no ve la botella, no sabe cuál es cuál. Así es. Entonces, como tenían que hacer algo por el tema del P&L, del bottom line, ellos decidieron, en lugar de disminuir inversión en marca, deciden ahorrarse en costos operativos. Y este era el único mercado que ellos tenían una operación en market. Ningún otro mercado, ni en Centroamérica y Caribe, tenía un equipo como había aquí en República Dominicana. Y la razón por la cual aquí había un equipo o una empresa, una subsidiaria de ellos, es por el tamaño que tiene el mercado dominicano para el whisky escocés. Este es el 6º mercado, sin tener la población, de mayor volumen de whisky escocés en toda Latinoamérica. Oh, wow. Whisky per cápita. No, absoluto. En cajas absolutas. O sea, el per cápita tiene que ser más alto. Sí. Más alto. Sí. Entonces, esta empresa, yo fui un freco, vamos a decirlo así, porque yo me anticipé a la decisión que ellos iban a tomar. Entonces yo le dije al jefe mío, que era un escocés, que no lo entendía hablando, cuando yo hablaba con él por teléfono. Y por teléfono peor. Yo le dije, óyeme, Hamish, por favor, escríbeme lo que acabamos de hablar, para yo estar claro, para yo estar claro qué fue lo que acordamos.
Entonces yo le digo, mira, si vamos a hacer un cambio en República Dominicana y van a cambiar el modelo de la ruta al mercado, a mí me interesaría participar en el proceso. Él no me contestó en la llamada y una semana después él mismo me llamó y me dijo, mira, sí, haz una propuesta. Le hicimos una propuesta. Oyeron, sean frescos. Sí, o sea, y entonces, obviamente, yo no soy tan buen financiero como Javier, mi hermano. Nos sentamos, nos dijeron, sí, ustedes pueden, pagan el pitch para ser los representantes de las marcas aquí, pero tienen que mantener el 50% de la deuda con nosotros líquido. Yo no sabía montar eso. Javier se encargó de eso. De montar ese esquema financiero. Y obviamente... si le van a dar $1 millón en crédito, usted le tiene que poner $500,000. Así es. Entonces, obviamente, eso sin tú tener un vaqueo de institución financiera, o sea... O sea, era una especie como de garantía. Una garantía, literal. O sea, tu carta de crédito. O sea, buscamos la manera, el mecanismo para poder cumplir con eso. Y siempre vamos a estar súper agradecidos porque fue un acto o sea, estaban las marcas, obviamente, y tenían un valor, los inventarios. Pero fue un acto de confianza que hicieron los banqueros con nosotros. Y sobre todo el Banco Popular. O sea, el Banco Popular sigue y el Citibank, y el BHD, y el Reserva. Todos nos siguen apoyando a pura confianza, porque confían en lo que nosotros estamos haciendo y que sabemos lo que estamos haciendo a nivel de cómo construir marcas. Entonces, arrancamos en agosto del 2009 y nos concentramos en puro marketing. O sea, nosotros heredamos el modelo que ellos tenían, 3 distribuidores regionales, y nosotros no manejamos directamente a los clientes. Nos concentramos más en activación en el on-trade, para generar consumo en el on-trade. Y en el año 2011 o 12, no recuerdo exactamente, una de esas marcas, a nivel global, llegó a estar en República Dominicana en el top 5, a nivel global. Y también empezamos a invertir en otras marcas del portafolio, ampliando la base de volumen hacia marcas de mucho mayor valor. En el año 2011 nos llega Molson Coors, que hoy día todavía la tenemos. Y eso es Coors Light. Coors Light. Y en ese momento era solamente Coors Light. Después se añadió Blue Moon. Y después ellos compran la marca Miller, que la tenía otro distribuidor, y ellos deciden consolidar con nosotros. O sea, tenemos Coors Light, Blue Moon y Miller. ¿Y todas esas 3 marcas son de la misma empresa? De Molson Del Coors. mismo grupo, perdón. Sí, de Molson Coors. Entonces, en el año 2013, nosotros decidimos cambiar la ruta al mercado porque queríamos hacer crecer el negocio de cerveza. Y ya no era un modelo adecuado de tener subdistribuidores. Ya teníamos que controlar el punto de venta. No solamente para hacer la distribución directa, sino también crear la capacidad de poder activar el punto de venta. Y en ese mercado de cerveza hay una competencia bien fuerte. Bueno, el mayor productor de cerveza tiene el 96.7% del mercado. Sí, es muy complejo el mercado. Sí, Sí, no, y que cuando tú tienes un market share así, la victoria quita un punto. O sea, Sí, cuando tú sí. mueves un punto nada más. Entonces, nosotros sabíamos que teníamos que venir con algo pragmático y sabíamos que era con la lata. El consumo de lata hasta el año 2016 era Sí, prácticamente mínimo. cero. No, prácticamente cero. Nosotros vinimos con el modelo de la lata, le bajamos el tamaño, se enfriaba muy rápido Ese fue con la Coors. y la marca hizo así, explotó. Ya teníamos Heineken. Heineken también, esa sí salimos nosotros a buscarla. Nos enteramos de que ellos andaban buscando reintroducirse en el mercado porque habían salido cuando los brasileños compran cervecería aquí. Heineken era de los accionistas, pero obviamente salen del mercado, regresan, vuelven y salen. Una supermarca, Legacy. Sí, entonces nosotros hicimos un pitch y nos dieron Heineken a nosotros. ¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo se hace un pitch?
Uno manda un correo, uno... Bueno, nosotros teníamos un colombiano que había trabajado en la Pepsi-Cola como gerente de marketing y él conocía al que estaba en Heineken por su tiempo en Pepsi-Cola. O sea, habían coincidido en Pepsi-Cola. Y él le mandó un correo, el tipo le respondió, un africano, y entonces me puse en contacto con él. Network. Sí. Entonces, arrancamos con Heineken. Ya con Heineken decidimos cambiar la ruta al mercado y uno de los socios que no estaba operativo, que es el señor Freddy Almonte, cariñosamente Bigote, lo habíamos exiliado en Puerto Rico. Él manejaba toda la operación de Kraft desde Puerto Rico. Habíamos coincidido en la empresa de confitería y también él trabajó con nosotros en el supermercado. Y Freddy entonces viene a montar todo lo que es el sistema de distribución que seguimos creciendo cada año. Seguimos añadiendo clientes. Ya directo. Directo nosotros. Porque al inicio era tercerizado y ya sí, luego entonces... nosotros directo. Del año 2013 empezamos con esa transformación. ¿Aumentaron los márgenes? No, todo lo contrario. Se disminuyen. El costo de distribución aquí es alto por el costo del combustible, que sigue siendo alto. Entonces, el drop size, como tú tienes una competencia con un market share tan alto, es bajo. Entonces, hay algunos puntos de venta que no te sale financieramente viable tú atenderlo directo. Entonces, nosotros seguimos... Por más que llene el camión. Es que no se llena el camión. No se te llena el camión. Porque nosotros hacemos todo de preventa. Ya no hay cash vans. Todo de preventa. Pero tú ves los camiones que no salen totalmente llenos. Entonces, para nosotros, el costo por caja servida es un indicador que siempre estamos monitoreando. Porque literalmente ese espacio vacío que se queda en los camiones y estamos transportando aire. Porque el costo del camión es el mismo, el costo del chofer es el mismo, el costo de la misma. Bueno, pero la gasolina es variable, pues si tú no lo mueves. Bueno. Por ahí hay un emprendimiento, un startup que me hablaron que vende espacio de los camiones, lo que le queda al camión. Fly. Ajá. ¿Tú quieres traerlo? Yo lo conozco a Carlos Guillermo. Ajá, sí. Sí. Ah, ok, ya. Sí, nosotros trabajamos con ellos. Y bien. Sí, claro. O sea, Ahí le salió su payola, Carlos Guillermo. Ya tú sabes. Sí. No sé. Entonces, averigua. Sí. Manda un six-pack por lo menos. Sí, entonces, nosotros desde en el 2015 exactamente, sin hacer calistenia, una española, que es la VP de Marketing Global ahora de esa empresa, nos puso una carta de terminación en la mesa en el año 2015, 25 de febrero del año 2015. ¿Se recuerdan del cuento de mi mamá que no le fue bien en la... Eso le viró la media a ustedes. Eso le viró el mundo. Se llevaron el 90% de la facturación de la compañía, de un día para otro. Esto fue un choque eléctrico más grande que el del supermercado. No, espérate, el choque eléctrico me ha dado a mí cuando le pongo la mano al enchufe. O sea, nosotros nos ponen esa carta en la mesa. O sea, de las marcas que ustedes estaban representando aquí... Se fueron todas. Todas. Menos Molson Coors y Heineken. Okay. Todas se fueron. Se fueron. ¿Y eso fue de un día para otro? ¿O fue... Literalmente, nosotros no nos estábamos esperando. Inclusive habíamos acordado un plan de desarrollo. Ellos le cambiaron el nombre a Route to Market, a Route to Consumer, de 5 años. Que lo hicieron con nosotros. Literalmente, ahí no hubo acto, inconscientemente, conscientemente, pero no hubo buena fe. No hubo buena fe. Entonces nosotros... ¿Y cuánto tiempo le dieron de terminar? Hasta el 30 de junio. O sea, que un par de meses. Sí, o sea, 4 meses. 4 meses. Exacto. Correcto, sí. Entonces volví a emprender. Bueno, eso es lo que les iba a comentar ahora. Aquí, que ahora es piano, antes era Wines and Spirits, nos juntamos 4 de los 5 socios. ¿Qué hacemos? Prácticamente, unánimemente, vamos a darle, vamos a seguir. ¿Y con qué? No, hermano, o sea, vamos a construir el portafolio otra vez, a salir a buscar marca. ¿Ustedes vivían de ahí todito? Perdón. Sí, no todos, no. ¿Usted vivía de eso? No, pues puedes tutear, no te preocupes. Yo soy un está muy serio un viejo pesado. Yo soy un viejo pesado, pero no hay problema. ¿Pero tú vivías de esto en ese momento? Sí, claro, y sigo viviendo de eso. No, pero ahora es más fácil que era eso. Pero en ese momento, cuando te quitan volviendo a la experiencia del supermercado, nosotros, a nivel de patrimonio,
le sacamos a la compañía en ese periodo de 6 años lo que habíamos invertido inicialmente. Ok. Solamente. O sea, la compañía se quedó muy capitalizada. Y eso nos dio la oportunidad de emprender de nuevo, Claro. salir a buscar marcas y entonces a reconstruir ventas. Oyeron bien, señores. Eso es ultra importante. Claro. He visto muchos negocios que o le sacan todo el dinero a la empresa y dicen, oh, pero te está yendo bien, vamos a sacarle todo para irnos de viaje, para Sí, comprar la un empresa apartamento, seca. para comprar Sí. la casa en la playa. Eso por un lado y por el otro que se confunden. ¿Cuál es el dinero de la empresa y cuál ¿Y es cuál el es el de tuyo? uno? Sí. Pero cuando uno es así, definitivamente es un palo porque aguanta jamaquiona la empresa. Totalmente. Y nosotros nos dimos un plazo de 2 años para ver si podíamos reconstruir las ventas. Y al segundo año íbamos muy bien, pero todavía no estábamos a nivel operativo, porque bottom line sí, como estaba tan bien capitalizada la compañía, nosotros no perdíamos dinero. Operativamente sí, pero no en el bottom line. Entonces, en el año 2017 les comenté que ya empieza entonces la venta de cerveza a crecer rápidamente por el tema de las latas. Y entonces implementamos otra estrategia con Heineken, que también entonces Heineken empieza a crecer aceleradamente. Conseguimos otras marcas. Ahí fue que se pegó full curso. Me acuerdo que fue como la época de los food trucks. Y Blue Moon. Sí. Que estaba la gente con las neveritas full Sí. de lata. De lata, sí, sí. No, la lata sigue siendo muy fuerte. Y como que indicaba Coors Light. Sí, el El nivel de frío. frío, sí. Ujú. Entonces, montañita. en el año 2020, viene la pandemia, obviamente. Nosotros, igual que la mayoría de la gente, entra en pánico. Decidimos parar operaciones, porque no sabíamos lo que iba a pasar. Eso fue un viernes. Pero ya el lunes decidimos abrir otra vez. O sea, porque los supermercados no dejaron de poner órdenes. Paréntesis, para yo entender la cronología, porque creo que esto es importante también. Ustedes pierden las marcas en el 2015. 15. Se dan un plazo o se empiezan a restablecer las ventas 2000. No, inmediatamente. Pero Bueno, una pero vez. empiezan a recuperar los números ya con la cerveza, etcétera. El plazo era 2 años. En Y a los 2 años todavía no habían llegado, pero estaban Exacto, mejor. pero Vamos entonces le mejor. duró 2 años la comodidad. Lo que yo quiero saber... no estábamos cómodos. Ah, ok. No, todo O lo la paz, contrario. más bien, no la comodidad. No, mira, sucedió algo interesante cuando se fueron las marcas o el 90% de las ventas. Y fue que obviamente tuvimos que achicar la compañía a nivel de Estructura. de estructura. Y tuvimos que dejar ir gente muy valiosa. O sea, gente que hoy día son directores de marketing de otras empresas de bebidas que trabajaron con nosotros. Entonces, eso fue lo más doloroso de todo, de tener que dejar de ir esa gente. Sin embargo, los que nos quedamos, empezamos a tener mayor productividad con menos gente que con más gente. Eso pasa. Sí, porque todo el mundo estaba enfocado. Hermano, aquí lo que hay que vender. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Vender. ¿Cómo? Y No después, sé. vender. Ya- o sea, ya no hay que tanto. salir a vender. Salió Sí. ese grit, ese Ahí no hay Esa nadie. hambre. Ahí no se baraja. Ahí no hay nadie barajando. Sí. Cuando está Entonces, justo. ahí nosotros, obviamente, como estábamos en un proceso de vender, empezamos a entrar marcas de otras empresas. Y ahora estamos a la inversa. O sea, ya tenemos un nivel que sí las ventas ya están por encima de lo que éramos en el año 2015. Y entonces estamos recogiendo, porque lo que no ha sucedido es que el crecimiento durante la pandemia fue muy rápido. O sea, fue muy acelerado. Nosotros duplicamos el negocio en 2 años durante la pandemia. Y tiene la ventaja que no depende de una sola empresa. No. Seguimos, ahora son 3. Ok. Dependemos de Bueno, 3, no una sola, sí. Se puede ir una y todavía... Que por cierto, pueden entrar a la página en United Brands DR y ver la cantidad de marcas que uno consume. Sí, Enorme. Sí. Tanto alcohólico como no alcohólico. Ya sí. también. Y ahora mismo tú ves el portafolio nuestro y la participación que tenemos en las diferentes categorías. La más alta es whisky. Y lo puedo decir porque la tenemos la marca ahora. O sea, ahora tenemos Valentine's, Chivas Regal, Passport, que son de Pernod Ricard.
que ya estaban aquí y ellos han venido haciendo Bueno, nada más, yo reestructuración. creo que Chivas tiene que ser uno de los wikis que más se consume en este país. Sí, sí, claro. O sea, Sí, sí, tiene sí. que estar ahí todo Sí. algo. Pero Valentine's ha sido una marca que ha venido creciendo inclusive en un ajuste que ha habido en la categoría en los últimos 2 años. Valentine's sigue creciendo. No, la categoría no está creciendo ahora mismo. ¿Usted tiene Something Special también? No, eso No. lo tiene otro distribuidor. Ellos hicieron lo teníamos, pero ya Ok. no. El año pasado ellos consolidaron solamente en 3 distribuidores. Ellos tenían como 5. Ok. Entonces nosotros nos quedamos con Chivas Regal, con Valentine's, que ya lo teníamos, y con Passport, que ya lo teníamos. Y Royal Salud. Y tenemos ahora también, que es de esa misma empresa, la Tequila Altos, que la Ya. tequila sigue creciendo. Que ha sido una locura lo que ha pasado en el país con la tequila. Sí, O sea, la tequila tiene una presencia muy fuerte en todo lo que es celebración, especialmente en las bodas. Ujú. Entonces, el tema de qué es lo que ha hecho la diferencia en United Brands, si tú me preguntas, y por qué nosotros nos dimos el chance de reconstruir el portafolio, reconstruir las ventas. Desde el día 1 nosotros tenemos una estrategia que no ha cambiado. Del año 2009 es exactamente la misma estrategia. Ha cambiado una sola palabra. Entonces nosotros nos hemos enfocado en el mantra, el propósito nuestro es crear experiencias memorables. Como estamos en una industria que es de celebración, para nosotros es muy importante las interacciones que hace el consumidor con otras marcas, porque eso es lo que nos provoca o nos garantiza la recompra. O sea, que compren una vez, otra vez. En una época donde la lealtad de marca es muy baja, por la incidencia que tienen las redes sociales y los influenciadores. Entonces, crear experiencias memorables para nosotros es entender cómo es que esa marca va a conectar de una manera efectiva, emocionalmente, no racionalmente, con ese consumidor. Y estamos tratando, y estamos en ese proceso ahora mismo, de cambiar la cultura, de tener discusiones basado en lo que yo creo, versus tener discusiones de ideas, en lo que yo Lo que sé. yo siento. Sí. y estamos en un mercado que, vamos a estar claros, o sea, que aquí había gente que duraba 40 años bebiendo el mismo trago. Totalmente. Sí. O sea, Sí. la misma marca y, Sí. y no mire... Eso Señores, no pero es- a mí me pasa con la cantidad de gente, pero que hablábamos del tequila, o sea, gente que toda la vida yo la conozco desde hace 20, 30 años, Sí. y eran roneros o gente de whisky, y de repente yo bebo tequila, y yo, ¿de dónde? Y es eso, Sí. la influencia Sí. del entorno. Entonces, nosotros obviamente tenemos 4 valores que son esos comportamientos que queremos que la gente tenga. Y hay 2 que tienen que ver con ejecución. Si se acuerdan lo que les comentaba de mis abuelos, Los abuelos. hay uno que es libertad para actuar y otro ejecución brillante. Y lo que para nosotros significa libertad para actuar es crear las condiciones para que la gente haga lo que tiene que hacer y que cumpla con lo que promete. Eso es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Y el principal reto que tiene es no solamente tener talento, sino poner ese talento en la posición que más productividad va a tener. Eso es súper difícil hacer. Tú encajar dentro de una estructura, dentro de esa caja, la persona que va a hacer la diferencia. Entonces, nosotros estamos ahora mismo conformando y estamos trayendo gente de fuera, o sea, fuera de la empresa, para, obviamente, acelerar el crecimiento. Porque en el consumo ha habido un ajuste. Después que hubo una explosión, se está ajustando el mercado. Entonces, hay una lealtad de marca que también sigue bajando. Entonces, nosotros estamos convencidos que si creamos una cultura donde la gente se sienta con la libertad de aportar sus ideas y que no fue que el dueño dijo, vamos a hacer esto, sino que también esa persona tenga la capacidad de retar lo que dice el dueño y que se convierta entonces en una discusión de ideas, no en una línea de jerarquías. Entonces, el otro de ejecución brillante es la forma como United Brands, representante y distribuidor de marcas globales, puede hacer una diferencia para esas marcas. O
sea, yo no soy dueño de marca. Yo trabajo con marcas de terceros. Entonces, si mi ejecución no es brillante, el que es el dueño siempre va a entender que el potencial yo no lo estoy logrando, que tiene la marca en el mercado, porque mi ejecución no está ahí. Entonces, lo que hace la diferencia para nosotros es la ejecución en el punto de venta y cómo conectamos con ese consumidor antes de que ese consumidor llegue al punto de venta. Y en ese sentido, que ustedes siempre preguntan de cuál es el libro. No, pero espera, Sí. no tiene que dejar algo No, nosotros. pero- La próxima que lo invitemos lo ponemos a él. Hay un libro que fue mi hijo Sebastián que me lo recomendó, que es de puro marketing de empresas de tecnología. Se llama Crossing the Chasm, Cruzando el Abismo. Y como esta gente, o este autor, agrupa a los consumidores, es totalmente aplicable a compañías de consumo. Entonces nosotros estamos ahora en un viaje de entender cómo debemos hacer la comunicación a cada grupo de esos consumidores. Porque no es lo mismo cuando tú empiezas a introducir un producto nuevo que no ha tocado varias veces hacerlo, o sea, new to market, que sea un producto que ya tiene una penetración alta en el mercado. O sea, lo que te funciona, por ejemplo, con un producto nuevo, puede ser que el influenciador te funcione mucho más, el entusiasta, no el influenciador, el entusiasta sea el que tú tengas que enganchar primero. Tú que eres entusiasta de cerveza. Si yo voy a introducir una marca de cerveza artesanal, yo tengo que engancharte a ti. Porque ya a ti te gusta la cerveza. No, sí. y te consultan. No, ¿qué sí, cerveza claro, me que bebo? yo voy a Sí, hacer lo que él correcto. diga, porque yo no sé de eso y él sí. Pero, o sea, tú tienes que estar muy pendiente de la gente que tú me estás reclutando. Claro. O sea, yo tengo que estar observando cuál es tu capacidad de reclutamiento para entonces yo empezarme a comunicar con esa gente, que no es igual que contigo. Porque a ti te va a gustar que yo te hable de cómo se produjo esa cerveza, cuáles son los ingredientes que tiene, cuál es el nivel de amargor que tiene. Pero a un average Joe, lo que le importa es disfrutar con sus amigos Claro. y refrescarse en el ¿Cuándo momento. consumirla? Totalmente. Claro. Entonces, nosotros seguimos divirtiéndonos muchísimo. Son retos importantes porque queremos cambiar una cultura de que sea más una discusión o una objetivo ¿cómo se llama? Por resultado. No es que no lo tenemos, pero hasta hace par de años nosotros nos comportamos más como una empresa familiar. Porque como somos emprendedores, pero si uno sigue en esa línea, puede llegar a perjudicar lo que estamos tratando de lograr, que es la ejecución. O sea, que la gente sienta que tiene la capacidad y tiene las herramientas necesarias para poder salir y hacer una ejecución brillante. Eso pesa mucho más ahora, yo creo, que con la gente joven. Totalmente, totalmente. Sí, que todo es conexión con el purpose. Buenísimo. La verdad que ojo, no nos vamos sin el consejo. El consejo que nosotros digamos. Sí. Pero sí, la verdad que ha sido una historia súper interesante. Yo creo que, y lo hablamos al inicio, me remonto a cuando hablamos de su madre. Sí. Y no sabía qué tanto iba a engrampar. Sí. Se ha ido construyendo una cosa con otra. ¿sí? Totalmente. Sí. Y nosotros sin saberlo tampoco hablamos mucho al inicio de por qué hablamos de la crianza, Sí. Y me encanta como al final cada uno de los puntos que se tocó de la crianza se reflejó en el futuro, es decir, ya en la vida más adulta. Este consejo yo quisiera que nosotros se lo diéramos a aquellos emprendedores que quizás tienen miedo de fracasar de una manera u otra. ¿Cómo nosotros quizás pudiéramos blindarnos en ese sentido? Y decir, óyeme, vamos a lanzarnos y si pasa, pasó. No, y que el blindaje no sea solo... O sea, pero el no hay nada consejo- que lo garantice, que no te va a Exacto. pasar. No, y que el consejo sea blindaje no solamente económico, sino un blindaje Sí. de resiliencia personal. Sí. Creo que ahí es donde está el miedo. Mira, yo creo que el primer paso es que tú tienes que tener muy claro cuál es el propósito de tu emprendimiento. O sea, ¿qué es lo que tú le vas a solucionar al usuario? Y eso tú lo ves en este aparato, en el iPhone. El iPhone es el que más alto precio tiene. Pero sin embargo, es un teléfono igual que otra marca. Tú puedes accesar a información a internet igual que cualquier otra marca.
¿Qué es lo que diferencia al iPhone de los otros? De experiencia. Bueno, los otros también ya se puede decir que tienen una experiencia porque tienen la tecnología. Google, de Android. La experiencia Sí, no, yo sé, pero al punto que Siempre voy Android. es el propósito de Jobs, que para mí es uno de los tipos que más ha revolucionado la humanidad Correcto. en los últimos tiempos, era crear modelos de negocio para facilitar la vida de la gente. Ujú. Apple no inventó el teléfono. Apple no inventó la comunicación por el teléfono, o sea, que el teléfono tuyo se convierta en una computadora. Apple no inventó de que tú te puedas mover con el dedo. Ujú. Todas esas eran tecnologías que existían. Él lo que hizo fue crear un modelo de negocio con las ferias estas que la siguen haciendo de tecnología para que los muchachos programadores jóvenes hagan las aplicaciones y le faciliten la vida al usuario. Entonces, el emprendedor tiene que tener muy claro cuál es su propósito, porque van a haber más razones que la gente le va a decir que no va a funcionar que la poca gente que le va a decir que sí va a funcionar. Ujú. Porque generalmente es mucho más lo que tú no sabes de lo que tú sabes. Y una idea va evolucionando. O sea, las ideas no son estáticas. Tú como me preguntabas, por ejemplo, del emprendimiento de Sebastián, de Rila. La idea original de Rila era hacer encuestas políticas para saber quién iba a ganar las elecciones. Rila ha evolucionado a ser una solución de sustituir al humano en la supervisión de ventas. Nada que ver con la idea original. Entonces, el emprendedor tiene que tener la astucia de saber ir adaptando la idea Ujú. a cómo la gente va reaccionando a ese uso que el emprendedor visualizó que iba a tener. Que no necesariamente, cuando tú vas cambiando de grupo de consumidores, es exactamente lo mismo. No necesariamente es exactamente lo mismo. Entonces, lo primero es tener un propósito. Y lo segundo es enfocarte en la acción. La acción hace la diferencia. Es muy simple eso, pero literalmente la acción hace la diferencia. En tu vida personal, en tu vida profesional. Vuelvo y repito la frase del profesor. Don't confuse movement with motion. Para que haya progreso, tiene que haber sacrificio. Muchas veces también tiene que haber dolor. Nosotros perdimos el 90% de la venta. No nos sentamos a dar gritos en una cuneta. Nos enfocamos en la ejecución. Cómo reconstruimos las ventas. Ujú. Entonces, si tú tienes tu propósito, haces el plan, tienes que enfocarte en la ejecución. Entonces, hay una empresa que quizás todo el mundo habla de que hay que enfocarse en el consumidor, pero quizás la empresa que mejor ha hecho eso y más se enfoca en eso es Amazon. Entonces, uno de los libros que le voy a recomendar es el de Everything Store, la historia de Amazon. Porque ahí tú puedes entender cómo tú construyes modelos de negocio mejorando algo que ya existe. Ujú. Con la tecnología, obviamente, tú puedes acelerar mucho la velocidad de la ejecución. Y el tiempo, que es velocidad, te da la productividad. No, y a eso lo agrego Sí. también escuchando, porque ellos crecieron, yo me dice Lorraine, ellos crecieron mucho escuchando. Ah, mira, la gente ahora necesita comida. Ok, ¿cómo empezamos por ahí? Sí. Y teniendo ese Sí. feedback. Y yo le daré un consejo a cualquier emprendedor que se lea el libro de Jobs. No, definitivamente esos personajes son superiores. Definitivamente uno puede aprender eso, a pesar de que vienen de otro mercado y están en otra estratosfera y todo lo demás. Hay muchas cosas que uno puede rescatar y este mismo programa salió de ese tipo de cosas. Y la idea de nosotros precisamente era, de un inicio, oye, tenemos que escuchar a los Steve Jobs y a los Jeff Bezos de Dominicana, que Claro. pasan la lucha y con la Sí. idiosincrasia del dominicano, y fue precisamente por ahí.
O sea que buenísimo libro, buenísimo el consejo. Yo llegué contento, me voy contento, Me voy Pati. contenta. Estamos casi terminando la temporada. De verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes y los quiero felicitar porque se están convirtiendo en una base de datos muy importante para el emprendimiento en República Dominicana. O sea que sigan evolucionando la idea. Yo he escuchado muchísimo ya son más de 10 episodios que he escuchado. Y la verdad que el modelo que ustedes están ejecutando es bastante interesante. Muchas felicidades. Gracias. Bueno, nada, señores, a todos aquellos que aún siguen con nosotros, muchísimas gracias por el apoyo. Gracias al equipo de Peso Pesado que ha hecho esta temporada tan interesante, posible. Ha sido bastante dinámica detrás de cámara. Sí, es verdad, esta temporada ha rendido. Pero nada, la verdad que muchas gracias a todos aquellos que han sido parte. Y bueno, todavía faltan episodios, pero nada, nos vemos en la próxima. Y recuerden seguirnos a través de las redes sociales. Correcto. En Pesos Suscríbanse Pesados. en YouTube. RD. Denle a like, compartan, activen la campanita. Comenten. Señores, nos vemos en la próxima. Bye, bye. Gracias.